Eh, Continuamos con la prevención específica de riesgos eléctricos. En este caso voy a comentar cuestiones que no afectan directamente, no van a suponer realmente un daño físico a nosotros, al operario, a las personas cuando estemos manipulando, sino tienen más que ver con fallos hardware o pérdida de datos, que bueno, aunque estemos en el tema sobre prevención de riesgos, también conviene conocer y anticipar para luego a la hora de realizar montajes y demás que estemos informados y conozcamos estos aspectos. Bueno, entonces respecto a lo que son aspectos, o sea, riesgos de eléctricos, si hablamos de corriente alterna, entendida como la corriente que suministramos a los equipos, la que viene por el sistema eléctrico, a la casa, al taller donde estemos montando, a la empresa. Hay un aspecto que conviene tener en cuenta, que es que puede ser que la señal eléctrica que alimenta, ya digo, nuestros equipos no sea perfecta, sino que bueno, las señales eléctricas en corriente alterna son señales periódicas. Aquí tenéis ejemplo que se va repitiendo en el tiempo, la periodicidad de la señal. Existe bueno, esta señal se puede ver afectada de ruido, que se dice un ruido por interferencias, por otros aparatos eléctricos próximos, por ejemplo generadores eléctricos, alumbrados o electrodomésticos en general que trabajan próximos, pueden afectar a esa señal si generan esas interferencias. Y esto puede hacer que la señal, ya vemos, no sea limpia, sino que aparezca pues estas oscilaciones en torno a lo que sería ideal, ¿no? Aquí esto es una señal digital. Las señales digitales solo tienen un conjunto de valores limitado, que sería el alto y el bajo. Fijaros cuando está por encima y por debajo de la línea central. Señales digitales son las que, bueno, que asociamos a números binarios, ceros y unos, mientras que esta señal analógica sería una señal analógica que puede tener infinitos valores, digamos, aunque acotados, pero todo es una línea continua, mientras aquí hay saltos, ¿no? Es la diferencia entre digital y analógico. El digital es ya... Normalmente el digital es lo que hemos hecho es digitalizar algo analógico y lo hemos convertido en bits, que son, ya digo, ceros y unos, señales, como estáis viendo aquí, binarias principalmente. Bueno, pues tanto en una digital, como sería una señal de reloj, que conocéis ya, que va subiendo, bajando periódicamente, digamos, a la analógica, como tenemos la corriente alterna en casa, pues sufren también de ese ruido que puede provocar que los sistemas no funcionen. En concreto, me interesa resaltar el hecho de que esas variaciones, por ejemplo, la señal... A ver... Vale. Esas variaciones... a ver ahora... Vale. Hace que la señal pues baje de unos niveles que son los reconocidos, ¿no? Por ejemplo, 220 voltios, si un sistema trabaja con 220 voltios de señal alterna, si va fluctuando, como digo aquí, de menos a más, puede producirse que baje de una forma importante y los componentes a los que haya que alimentar no alcancen el mínimo de energía que necesitan. Es decir, si esa 220 pasa a 200, por ejemplo, voltios, pues a lo mejor los equipos no funcionan directamente porque no tienen suficiente potencia, energía, no suministramos suficiente energía, no llega suficiente voltaje. Por otro lado, puede producir que se exceda de ese voltaje de 220 o... Estoy hablando ahora de corriente alterna que suministramos a los equipos. En las digitales de los relojes internos o de las señales internas de los buses y demás también puede pasar lo mismo, que no se alcance el mínimo para reconocerse como un 0 o un 1 o que se exceda, digamos, y pueda saturar los componentes y no se reconozcan adecuadamente. Pero bueno, ahora en el caso de 220 se ve claramente, ¿no?, que si tenemos una tensión muy inferior a 220, a lo mejor el equipo ni se enciende. Mientras que si tenemos un sobrevoltaje eléctrico, que es lo que sería superar esos 220 con creces, digamos, 240 o 250, a partir de ahí pues puede producir sobrevoltaje eléctrico en el componente electrónico y dañarlo, ya que le estamos suministrando más energía y podemos llegar pues a quemarlo, ¿no? Un exceso de voltaje, picos de voltaje que denominamos.
Bueno, pues estos son fluctuaciones en la señal con la que trabajamos, en la señal eléctrica, que de algún modo nos daremos cuenta según la instalación donde trabajemos y conviene que lo revisemos, supervisemos que no tenemos una instalación eléctrica con estas fluctuaciones, y en todo caso, si la tuviéramos, debemos recurrir a sistemas estabilizadores de tensión, como veis aquí, sistemas estabilizadores de tensión. Sistemas estabilizadores de tensión no es lo mismo que un SAI, aunque el SAI, sistema de alimentación o servicio de alimentación ininterrumpida, lo va a incorporar un estabilizador de tensión. La idea es el estabilizador de tensión que, independientemente de la fluctuación de esas variaciones de 220, tanto por arriba o por abajo, el estabilizador lo va a mantener a 220. Estable, ¿no? El nivel de tensión que debemos tener en casa, de corriente alterna, estable. Bueno, pues los estabilizadores de tensión van a ser elementos que a menudo necesitaremos en los talleres para que los equipos no sufran o que funcionen correctamente. Ya digo que esta función de estabilización de tensión se suele incorporar a unos equipos que conoceréis o que debéis conocer, que son estos de SAI, servicios de alimentación interrumpida, que lo que son básicamente son unas baterías, las baterías eléctricas, como las de los coches, baterías, como cualquier, depende de la tecnología, pues no como lo de los móviles es otro tipo de batería, tienen más similar a lo de los coches, podría ser, una batería química, normalmente, bueno, depende de los componentes que lleve, no recuerdo exactamente qué componentes, pero bueno, que la cuestión fundamental es que son baterías que que se cargan eléctricamente, y aunque se vaya la corriente eléctrica, esas baterías nos van a proporcionar un tiempo suficiente, corriente eléctrica, para que podamos hacer un apagón o un apagado, eléctrico de los equipos de manera controlada. La idea es que si se va la corriente eléctrica de nuestro taller o de nuestro lugar de trabajo, no nos afecta el trabajo que estemos realizando en el equipo, a las comprobaciones, y podamos apagar. Mientras no haya corriente eléctrica, el SAI nos va a suministrar un tiempo, no va a ser un tiempo indefinido, pues la batería también se va a descargar, la propia del SAI, y nos sirve para hacer ese apagado de manera controlada, que no sea brusco, para no dañar la circuitería interna en un apagado brusco, o sobre todo el sistema operativo que podemos tener trabajando y que no cierre correctamente y se creen pues ficheros que no se han guardado a disco o no se han almacenado el trabajo que estemos realizando y perdamos muchos datos. Entonces el SAI, básicamente la utilidad que tiene es esa, ¿no? Permitir que aunque se vaya la corriente podamos seguir trabajando unos minutos, ya digo, lo que dure la batería mientras no haya corriente, y poder hacer un apagado correcto. Bueno, pues el SAI va a llevar también ese estabilizador de tensión, aparte de las baterías, estabilizador de tensión, para que no verse afectado por las fluctuaciones de la señal eléctrica. Y bueno, sí que igualmente respecto a riesgos eléctricos, en la misma línea que estamos hablando del SAI, de las fluctuaciones, los estabilizadores y demás, vamos a hablar de lo que son los encendidos que realizamos después de un apagón. Es decir, hemos hablado que el SAI nos permite apagar de manera controlada, tenemos un apagón eléctrico en nuestra zona de trabajo y posteriormente se recupera la corriente, y a veces sucede que bueno, la recuperación de corriente no es de forma gradual, sino que se produce un pico, una sobretensión que denominamos, un momento. Normalmente, que es con el encendido posterior de equipos, se puede producir picos de voltaje, ¿no? La idea es que, sobre todo, bueno, hay un apagón y muchas veces lo que hacemos es bajar esos interruptores magnetotérmicos que tenemos en las instalaciones eléctricas que cortan la corriente eléctrica del exterior. Luego, cuando recuperamos la corriente, lo que hacemos es subir esos interruptores, o directamente, si los tenemos subidos, puede haber una subida de golpe de la corriente, que esa suele ser de corta duración, pero de gran intensidad, como digo. O sea, cuando vuelve la corriente puede ser de gran intensidad, de golpe. Y esto puede provocar que se estropeen fuentes de alimentación, equipos, componentes. Esa sobretensión que nos viene con el pico de voltaje inicial que se produce al recuperar la corriente, ¿no?
Aquí tenéis un ejemplo como, bueno, habría en un momento determinado, aunque la señal eléctrica no nos llega, pero abrimos circuito y se sube a un área de destrucción que dice aquí en rojo, que es donde se quema, digamos, el equipo, ¿no? Donde se quema, porque recibe ese exceso de tensión de golpe, ¿no? Que puede ser de cientos de voltios. Pero suele durar muy poco tiempo. Entonces, esto pues normalmente se siguen unos pasos. Por ejemplo, aquí indico lo de realizar un encendido progresivo de las líneas eléctricas, de modo que se pueda absorber de manera gradual la corriente eléctrica. Es decir, la idea aquí es normalmente las instalaciones eléctricas van por fases y no subir tener subidas todas las fases o todas las secciones, o sea, están divididos en trozos y no tener subidas todas las secciones, perdón, o todos los trozos, y luego subir el general, digamos la entrada general al edificio de corrientes, de golpe, porque va a suministrar a todo de golpe, sino que ir progresivamente para que esa entrada de corriente se haga más progresiva, ya digo, se absorba de una forma más gradual. Y parece como que, bueno, parece no, de hecho es así, los equipos vamos a ir controlando mejor esa entrada de corriente en los equipos. Bueno, esto es una medida que el encendido progresivo de las líneas eléctricas, y también el utilizar unos interruptores magnetotérmicos que denominamos superinmunizados, que protegen ante estos picos iniciales. Cuando subimos ese automático que denominamos, ese interruptor magnetotérmico, hay unos interruptores magnetotérmicos que suelen ser más caros, sustancialmente más caros, pero van a evitar digamos, esa señal inicial, pico inicial, que suele ser un transitorio, que se dice, que suele durar pocos segundos, pero lo va a cortar para que no sea tan de golpe, ¿no? Y nos va a suministrar la corriente más progresiva, no de golpe todo, sino que va a ir poco a poco suministrándola. Entonces, esto es, no poco a poco no significa segundos, sino que unos milisegundos, pero lo suficiente para que no haya un pico, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que hay que controlar los encendidos después de los apagones para no dañar las fuentes. Esto se suele dar, la fuente de alimentación pues sufre con estas subidas y bajadas de corriente, entonces debemos hacer, ya digo, un encendido también de la parte eléctrica de estos interruptores magnetotérmicos de forma controlada, estas fases, estas secciones donde se divide la instalación, ¿no? Para no dañar a los equipos. Y ya respecto también a riesgos eléctricos, pero centrándonos en daños físicos a las personas, ya no tanto al hardware como anteriormente, tened en cuenta el peligro que supone trabajar con equipos eléctricos electrónicos, porque producen calor y esto, por supuesto, puede dar lugar a quemaduras, ¿no? Por lo tanto, aquí os dejo algunas precauciones que hay que tener, como dar tiempo suficiente a que los equipos se enfríen tras el apagado, antes de tocarlos, identificar claramente los equipos que pueden producir mucho calor y no tocarlos directamente, mientras ya sea cuando están funcionando o recién apagados. También, bueno, disponer de cremas antiquemaduras en botiquines de primeros auxilios. Y bueno, y señalizar correctamente. Esto viene a cuenta de lo que comentaba de saber identificar bien los componentes, el equipamiento que puede producir sobrecalentamiento. En principio, la circuitería electrónica no suele sobrecalentarse excesivamente, salvo que esté mal refrigerada la CPU o las fuentes de alimentación. Sí que puede llegar a tener exceso de calor, pero bueno, no se trabajan con tensiones tan altas. Pero sí que en los talleres, puntos de montaje, pues podemos tener herramientas u otros equipos que se calienten, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta.